Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esto lo dijo George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, nosotros somos Verum, mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos cursos y programas personalizados referidos a el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, las microexpresiones. Así es, las microexpresiones, bien interesante. ¿Qué es lo que nos dice realmente el cuerpo, la cara, al estar hablando, al comunicar? Entonces, hoy vamos a ir a ver un poquito las cuestiones más, pues no necesariamente técnicas, sino el poder aprender un poquito más de dónde sale esta herramienta, algunos tips que posiblemente se puedan identificar, que ustedes hagan en un momento dado con su corporalidad, con sus expresiones faciales y bueno, pues para aprender también de dónde viene esta herramienta, dejando descansar un poquito y esperando que todos se encuentren bien en casa en este momento de cuarentena, seguimos en la cuarentena, pero con la finalidad de aprender un poquito más, ¿no? Sí, de llevar el conocimiento al otro nivel, a la praxis, ¿no? Como decíamos, no solamente es tener el conocimiento por tenerlo, ¿no? Hay que compartirlo para que realmente sea conocimiento, entonces... Que se considere como conocimiento. Así es, entonces ahorita ya vamos a descansar un poco estos temas del COVID, para que ahora sí lo pongan en práctica, lo que vayan aprendiendo aquí. Y porque ya fueron muchos tips los que les dimos de cómo mantenerse pues con una salud ocupados, integral, una actitud y positiva. De lo que precisamente lo que estamos recordándoles a todos es que si es la oportunidad para aprender, si querían leer algo y bueno, obviamente pues aprender nuestra herramienta, compartirles un poquito más, ¿no? Entonces, como les mencionábamos, vamos a hablar de los diferentes estudios, de dónde viene esto realmente, que conforman nuestra herramienta, la herramienta que manejamos en Verum, no solamente lo que es la fisionomía que hemos venido claro, la ciencia, ¿no? Como tal, exacto, sino cómo lo aplicamos, ¿no? Y de todas estas que vamos a ver, bueno, no cubrimos todas hoy en un solo programa, pero una pequeña mirada a el poder entender de dónde sale esta información, ¿no? Con qué científicos, y habrá algunos que seguramente van a conocer, ¿no? Tienen ya unos más contemporáneos que otros, pero bueno, pues aquí es de donde comenzamos. Queremos mandar saludos a Flor, queremos mandar saludos a Mike Damon y a Juan José. Sí, que también, gracias por seguirnos también fielmente, igual ya sabemos a Inglaterra también. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues también invitar a quienes tengan alguna pregunta acerca de lo que hacemos o alguna pregunta en específica, con muchísimo gusto nos pueden mandar la información, ya sea por WhatsApp, a los teléfonos que aparecen ahorita en pantalla, al correo electrónico y bueno, también pueden visitar nuestra página y desde ahí también nos pueden contactar. Nos dará mucho gusto poder responder sus preguntas y también en un momento dado, si quisieran tomar alguno de los cursos, le estamos impartiendo los cursos 100% totalmente en línea. Y no hay de otra, por lo menos parece ser que un mes más, el tiempo que sea necesario. Y bueno, pues esta herramienta es algo que nos va a servir para comunicarnos mejor. Hablando del lenguaje corporal, ¿no? Hasta ahora hemos aprendido como mencionamos, de los orígenes de la fisionomía y el lenguaje corporal, pero vamos a repasar las aportaciones que tienen tantos científicos, autores, filósofos, investigadores, a lo largo del tiempo, en donde hemos podido nosotros armar esta herramienta, ¿no? Así es.
esta herramienta. Sí, porque como tú dices, ¿no? Estos filósofos, estos autores científicos, cómo avanza el tiempo y de ser un conocimiento que se transmite de generación en generación, De voz en voz, de ¿no? voz en voz, Ajá. con la observación. Si nos vamos al origen, la parte oriental, bueno, pues era observación plenamente, ¿no? Sí. Si acaso, unos pequeños estudios. No había computadoras, No había no había computadoras. cámaras, entonces Claro. era realmente una observación muy, muy detallada, ¿no? Y aquí algo interesante es, ¿no? Es que nos preguntan, bueno, pero yo ya sé leer a las demás personas. Hay otras personas que también nos dicen lo contrario, ¿no? No tenía idea que me estaba tratando de decir algo, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Qué me estabas tratando? ¿Por qué no me lo dices, no? Bueno, porque realmente todos de una manera consciente o inconsciente hemos inferido en lo que es la apariencia de una persona, ¿no? Ya sea por los rasgos faciales, ya sea por cómo camina, Claro. cómo se mueve. Por un recuerdo que yo tenía de algo que me Ajá. sucedió, entonces esta persona se parece a Sí, tal. y Ajá. conectamos, ¿no? Como Totalmente. todos en algún momento hemos, en un momento tratado de adivinar y, bueno, puede ser más certero o no. Aquí lo importante es que lo hagamos consciente, porque al ser consciente de esta información, pues entonces sabremos cómo poder responder a cierto estímulo en la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después de esta pequeña intuición, ¿qué hacemos? Bueno, entonces yo ya sé si me debo de comunicar de esta forma con una persona, si a esta persona mejor no le Claro, hablo. yo ya entiendo la forma de comunicarse de esta persona, ¿no? Entonces, Ajá. como dicen, le voy a hablar en su idioma. Le voy a hablar en su idioma, exactamente. Entonces, ¿qué podrías hacer tú teniendo ya esta información? Si tienes la posibilidad de leer a la gente, más bien. De interpretar Exacto. su corporalidad. Su corporalidad, ¿no? ¿Qué es lo que harías Sus con deseos, esto, ¿no? Porque al final, si nos vamos a descifrar, es eso, ¿no? La personalidad, la búsqueda de la personalidad. ¿Qué te impulsa a hacer las cosas? Exactamente, y en estos momentos también complicados, bueno, si estás encerrado y estás a veces pues mucho más tiempo, ¿no? Con las personas, ya sea tu familia, tu roomie, pues qué mejor momento para aprovechar y comunicarte mejor con Claro, ellos, ¿no? conocerse, ¿no? Y bueno, hablando de estos filósofos, vamos a entrar en materia Sí. con Cicerón, ¿no? Cicerón nos decía que la cara es el espejo del alma. Sí. Y pues lo que él decía es que en mayor o en menor grado se puede observar desde el temperamento, lo que decíamos ahorita, si él viene enojado, si él viene triste, Sí, si sí. se siente, porque aparte de que uno lo ve también se Como siente. la energía, ¿no? Traes que baja la energía, traes baja ¿no? la energía, Ajá, oye, ajá. estás bajito de energía, no Te el sientes ánimo, bien. ¿no? Traes Ajá. bajo el ánimo. Sí. Sin embargo, también Cicerón tenía la teoría de que pues no solamente a nivel anímico, sino también las enfermedades se pueden ver, se pueden observar. Ese ojo clínico del que tantas veces también hemos mencionado, ¿no? Que puedes identificar también con esta herramienta, ¿no? De un mayor o menor grado, pero como decías, ¿no? Oye, tienes de repente los labios de un color, la lengua, ¿no? Incluso Claro. la lengua de cierto color. Sí, o los labios la piel, resecos, ¿no? Pues bueno, ajá. necesitas hidratarte. Oye, que de pronto se me cierra un ojo, oye, pues algo no está bien en ese lado, ¿no? En las divisiones fisionómicas que ahorita también vamos a ver. A repasar un poquito. Y hablando de fisionomía, pues también vemos después que aparece este tratado, ¿no? ¿Este tratado de dónde viene? Bueno, viene desde hace más de 2000 años, 2500, 2600 años atrás, con el emperador chino, y el tratado se llamaba Huangdi. ¿Y qué nos incluye aquí en este tratado? Pues es realmente el primer tratado de medicina. Y a través de la observación se va identificando la salud de las personas. Y bueno, esto también es interesante, el término de dónde viene. Proviene etimológicamente de fisiognómica, de physis, que es naturaleza, y nomon, que es conocer o comprender. En otras palabras, el reconocimiento o interpretación de la naturaleza. Sí, hay estas dos publicaciones, la fisionómica y el Songwen. Ambos tratan de la interpretación de la personalidad del individuo mediante el análisis de la corporalidad, mediante el análisis de lo facial. Su Wen, esta técnica que aplica el emperador amarillo, de la cual estamos viendo el libro, pues se va a la observación del ente, del ser humano, para descifrarlo en cuestión si estaba saludable o no, ¿no? Entonces, en este libro lo presenta de manera retórica, inclusive con historias. ¿Y hay imágenes? Imágenes, no es un manual propiamente, ¿no? Recordemos que esto se escribió en el 2600 antes de nuestra era, ¿no? En esta dinastía tan que data de hace mucho tiempo. Sí. Entonces, lo que en este tratado se logra
es observar al ser humano, el comportamiento del ser humano cuando es sano y cuando cuando está enfermo, ¿no? ¿Qué características muestra, no? Que es algo ya, como decíamos, a través de la observación, algo visible, pero hay que hacerlo consciente. Y a partir de ahí, bueno, surgen otras subciencias, ¿no? Como la psicología, como la morfopsicología, la sinergología, la zoomorfología, que ya después la retoma Giovanni de la Porta. Y también algo ya más reciente que se ha estado interpretando la neurociencia, porque incluso hasta negocios están llegando, ¿no? Sí, neuroventas, ¿no? Neuromarketing. Claro, sí, vamos a hablar más adelante de que también, cómo lo aplicamos. Sí, también se viene aplicando y también tenemos con unos socios, con Without Ties, el curso de neuroventas. Neuroventas, ¿sí? Muy interesante. Cómo lo podemos conectar de una manera pues neural, con esta información y con el rostro. Cómo en un momento dado yo puedo venderle a cualquier personalidad, cualquier arquetipo, es lo que nosotros manejamos, y de qué manera en un momento dado puedo ser más persuasivo. O también saber en qué momento realmente la persona que está enfrente de nosotros no es la que toma las decisiones o la que tiene el dinero. Y pues no perder nuestro tiempo. El tiempo es dinero. Sí, sí. Y pues también adentrándonos un poquito más en la línea del tiempo, también pasaron por los grecorromanos y llegamos a la parte de los metoposcopos. Claro, estos personajes griegos que nos decía, ¿no? Aristóteles, tipo los oráculos, ¿no? Gente iba a consultarlos para saber su estado. Bueno, a los metoposcopos como tal, los consultaban para ver cuándo se iban a morir. Y la etimología vuelve de metoposcopía, meto significa frente, entonces lo que hacían era leer la frente, ¿no? Las líneas que se nos hacen en la frente, pero ya sabemos que todo esto viene desde el desarrollo del feto a nivel neurológico, entonces por eso muchos órganos también se reflejan en diferentes zonas de nuestra cara, ¿no? Entonces eso es lo que hacían los metoposcopos, a través de la observación saber que, tienes unas manchitas en la zona media de la cara, bueno, eso va relacionado con un tema del colon, ¿no? Tienes unas líneas muy pronunciadas hasta arriba de la frente, eso irá relacionado con otras dolencias, ¿no? Entonces, desde ese tiempo también ya estaban este tipo de consultores médicos, ¿no? O por lo menos buscando este término de medicina, de cómo sanar al ser humano, porque si bien el ser humano a través de sus conquistas y evolución, pues ha erradicado también al ser humano, el per se, el sentido del ser humano sería todo lo contrario, ¿no? Crear, mantenerse sanos. Entonces sanos. Vemos que desde esos años, desde estos años remotos, tanto lo oriental como los griegos ya buscan dentro de la observación interpretarnos para estar sanos. Sí, al final de cuentas eran los primeros estudios sobre la salud, y que también nosotros en Verum se puede interpretar, y cuando hacemos los reportes personalizados pedimos una serie de fotos. Así es. Para interpretar esas líneas. ¿Qué nos están diciendo las líneas continuas? ¿Qué pasa si tenemos una forma como de ave, etcétera? Y sobre todo la personalización, ¿no? O sea, ¿sí? no hablamos en general, algunas veces damos tips, algunas veces el conocimiento es general, es más genérico, es general, hay cuestiones, ¿no? Sin embargo, el estudio que hacemos es personalizado. ¿Qué significan, como el oráculo, ¿no? ¿Qué significan esas líneas en mi rostro? Con estas características que tengo, incluyendo la grafología, ¿no? Porque nosotros también partimos a través de un estudio grafológico y cruzamos información. Sí, exactamente. Entonces, como van a poder ver, son muchas ciencias, y la manera en la que se aplican realmente es muy, muy interesante, y siempre con la finalidad, como les hemos mencionado, de evolucionar. Totalmente. Estar en movimiento. Estar en movimiento, estar sanos. El movimiento nos hace estar sanos. Por eso las actividades que les decíamos en programas pasados, de mantenernos en movimiento. Hábitos saludables, horarios. Cambiar, Exactamente. Esta capacidad de adaptación. Así es. Y bueno, en estos días, en lo que va a terminar la cuarentena, estamos ofreciendo también un descuento para las personas que quieran su reporte personalizado, en donde les vamos a hacer un estudio, obviamente del rostro, vamos a también hacerles un estudio grafológico.
y con ello lo que van a obtener va a ser un reporte personalizado, obviamente, con recomendaciones, cómo poder avanzar, así como vimos en los 2 programas pasados, ¿no? Acorde a cuál es tu arquetipo. A tu arquetipo. Ajá, tu personalidad, sí, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que tú debes de potenciar para poder mantenerte? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, conforme a tu personalidad? Exacto. Y bueno, en un momento dado, pues comuníquense también con nosotros y todas las preguntas también que tengan a raíz de ese reporte lo podemos ir trabajando ya dependiendo de la metodología que cada quien necesite y con que cada quien quiera en un momento dado recurrir, ¿no? Totalmente. Y bueno, ¿cuál es uno de los científicos, nuestros científicos favoritos aquí, o psicólogos más bien? Nuestro psicólogo el de cabecera, ¿no? de cabecera. Casi, es, bueno, Carl Jung, ¿no? ¿Y qué nos dice Carl Jung sobre esta herramienta? ¿O qué tomamos de él? Pues el eneagrama. El eneagrama, sí, él, un psicólogo y psiquiatra suizo, que tiene muchos estudios del comportamiento, sobre todo a nivel emocional, cómo influyen las emociones, y él lo lleva a otro nivel porque se hace, de tantas investigaciones, yo creería que se hace antropólogo, ¿no? Por tantos rituales que tiene, tantas... Sí. Cómo las emociones las relaciona con el bienestar. Entonces, pues de ahí, él dentro de todo ese estudio nos plantea sus personalidades sobre un eneagrama, ¿no? Un eneagrama de detección de personalidad. Así es. Y bueno, el enagrama también en el que nosotros nos apoyamos es uno de los propuestos de Carl Jung, que es como tú dices, de los propuestos, porque hay muchísimos. Sí, claro. Sí. Incluso de Carl Jung hay otros. Ajá, hay varios. Personalidades, ¿no? Con otro arquetipo, que yo creo que ese también ha sido el que muchos en algún momento dado, hasta en internet y en empresas, a mí me ha tocado ver que lo llegan a aplicar en equipos de trabajo, sobre todo, ¿no? Para saber si una persona es extrovertida es líder, o es introvertida, y colocarlo, ¿no? Igual, en algún estilo, ya sea o de liderazgo, dependiendo del estudio, o de personalidad, que es el eneagrama de personalidad, precisamente. Claro. Y bueno, hablando de este eneagrama, ¿qué es lo que tenemos? Pues no se sabe al 100% de dónde salió, ¿no? Sí, tiene muchos años. Y pues dice, ¿no? Que ha pasado por muchas partes del mundo. Lo dice Gurdjieff, ¿no? Gurdjieff también, que él maneja su eneagrama en esta teoría del cuarto camino. Él maneja también su tipo de eneagrama, ¿no? El tema es que surge esta forma y la trabajan los científicos como... Un tablero. Un tablero de evolución, una guía. Ajá. Sí, y pues es bastante interesante. Y bueno, vamos yo creo que a la parte donde nos han preguntado y nos han pedido que lo volviéramos a incluir, traer, ¿no? a incluir, y que es por lo menos así el tip que se pueden llevar, y que yo creo que ya quienes nos conocen, quienes han estado con nosotros, quienes han tomado los cursos, y bueno, nuestros amigos ya ven a una persona, ya empiezan a estar analizando, y algo que incluso nos dijo uno de nuestros colegas, ¿no? Pues, si no tienes una regla y todo, ¿qué es lo que siempre a ojímetro, tenemos? ¿no? Ajá. O la mano, ¿no? Decía, a ver, si yo sé que mi frente, mira, aquí, puedo ir midiendo. Así es. Por lo menos a uno mismo. ¿Y de qué estamos hablando? De la división fisionómica de Carl Jung, ¿no? Entonces, vamos a ver la división de la cara y la división del cuerpo. Y conforme a esta metodología de Carl Jung, ¿no? Entonces, lo que él nos dice es que tomando solamente la cara, de donde nace el cabello a el entrecejo, será nuestra zona intelectual, ¿no? Empezando de arriba hacia abajo. Donde está el cerebro. Así es. Sí, de donde está el cerebro, de hecho, pues de ahí así. surge la comunicación, ¿no? Y bueno, ¿qué compete la zona intelectual? Pues precisamente eso, ¿no? Actividades numéricas, creatividad, pero más enfocada a resultados. Mundo de las ideas. El mundo de las ideas, pero siempre prospectando, proyectando, haciéndolo muy mental, con planes. Por eso está en la zona alta, ¿no? Donde están las ideas, las nubes, ¿no? Sí. Del entrecejo a la nariz estará la zona media, la zona emocional. Recurrente, pues si es la zona media, la zona emocional, a todo lo que nos haga match en una cuestión sentimental. Sí. Y en la zona inferior o la zona instintiva, que va de la nariz, de donde termina la nariz, a la barba, la barbilla será la zona baja o la zona instintiva. Y nos dice que esta zona está relacionada con las decisiones básicas de supervivencia. Ya no es una sobrevivencia, es una supervivencia. Nos vamos a un nivel todavía más bajo de supervivir. ¿Qué es lo que necesito yo como individuo para sobrevivir? Pues necesito agua, necesito techo, necesito entonces
que si tengo esta zona más desarrollada, pues me importará eso precisamente, ¿no? El estar bien de esa manera. Si tengo mi zona intelectual más desarrollada, pues igual y no me interesará si no como del todo bien, pero yo tengo unas ideas geniales y las plasmo pintando, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo te comunicas con la persona teniendo ya esta información? Te das cuenta que realmente esta ciencia la aplicamos pues prácticamente todos los días, Sí. en un nivel consciente o inconscientemente. Sí, y pero lo como aplicamos, volvemos, ¿no? a partir de que lo aplicamos también se hace porque es una tendencia en el individuo. Sí. Lo sí. aplicamos porque lo hacemos diario. Como nosotros cuando preparamos a la gente en nuestras capacitaciones, lo que le decimos es que este conocimiento, como lo dice Carl Jung, es un conocimiento hereditario y lo tenemos en cada una de nuestras células. Y la gente ya lo ha utilizado, la mayoría de nosotros ya lo hemos utilizado porque nos hemos sentido agredidos, nos hemos sentido inseguros o a veces todo lo contrario, nos sentimos muy bien. Sí, como Entonces, que me late hablar con esta persona. claro, entonces, ¿qué hacemos? Pues la actividad de la fisionomía sin saberlo. Entonces, por eso es más fácil recordarlo. Así es. Y a la división del cuerpo, volviendo a la división que hicimos de la cara, la división del cuerpo, No va obviamente... flotando. La cara no va flotando. Sí, las caras no van flotando, van montadas en un cuerpo. Entonces, no son las mismas proporciones. Aquí vemos que la frente, la nariz y la barbilla, bueno, varían y ya dependiendo dependiendo la medida, es la marca que hace la emoción en la cara y por eso se marca. Y entonces dependerá, ¿no?, de dónde esté la medida mayor para que sea la toma de decisiones indicada. Sin embargo, en el cuerpo, pues no tendrán las mismas proporciones porque no se puede. Entonces, la zona intelectual es solamente la cabeza, de lo que ya hablamos. La zona emocional, la toma conectada con la emoción será el tronco, La zona media que es la también. zona media, que no mide lo mismo que la cabeza. Y la zona instintiva será pues el tronco hasta las piernas, ¿no? Que también es lo más largo. Entonces simplemente es como referencia, ¿no? Porque todo es la suma de ciertas pistas. Lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Detectar como detectives, ¿no? Sí. Detectamos hacia dónde el individuo tiene su mayor potencialidad. Entonces yo detecto que a nivel intelectual, pero eres intelectual a la hora que haces esto. Pero en tu zona emocional, a veces eres emocional, pero no de tu lado público, o a veces de tu lado público. Entonces, ese tipo de información confidencial y súper... muy personal, pero sobre todo tan concisa, tan precisa de tu personalidad, es lo que analizamos nosotros. Lo que podemos ver con simplemente las fotos del grafo y todo. Sí, son varias herramientas. Lo hemos aterrizado muy bien. Así es. Y bueno, pues, ¿se dan cuenta cómo lo aplican? Piensen un poquito en lo que regresamos después de este corte musical. Y regresamos, acabamos de escuchar esta canción de Foo Fighters, Times Like This. Y bueno, como vemos es una compilación que realmente, bueno, en lo personal nos gustó sobre todo el concepto de ello, ¿no? Como Así es. nos están indicando, ¿no?, los artistas de quédense en casa, podemos hacer algo divertido e incluso hay muchas plataformas ya que se pueden utilizar de manera gratuita para tener una fiesta, con hasta creo que tienen como juegos, ¿no?, cuestionarios y o sea, realmente hay maratón, muchas cosas. Sí, de conocimiento. Ya entonces, es la era de la comunicación, la tecnología, pleno siglo XXI, año 2000. Señores, despierten al conocimiento. Exactamente. Ya, dejen de decir vistes, dijiste, dejen de tirar basura. Respetemos al prójimo, saludemos, siglo XXI. No le avientes cloro al enfermero. No, han pasado muchas cosas, exactamente. Es un momento precisamente que invitamos a la reflexión, ¿no? Al poder eso que hablábamos entre lo individual y lo colectivo. Bueno, entonces es un momento de autoconocimiento, vamos a trabajar en nosotros mismos, pero eso también incluye la colectividad. Totalmente. ¿Cómo convivo? ¿Estoy bien ahorita? ¿Cuántas personas habíamos leído, ¿no?, y mencionado de el nivel bueno, y se sabe, ¿no?, el nivel de violencia en casa se ha disparado. Bueno, ¿por qué? Si es la oportunidad de poder estar, de conciliar, de convivir, familia, ¿no? ¿Cuántas personas salen de trabajar y realmente llegan a la casa con su familia y el tiempo que están es para cenar y dormir?
¿Por qué? Porque esa es una realidad. Así es Tenemos la que realidad. salir a trabajar. Entonces, ahorita que hay una oportunidad de convivir, bueno, hay que aprovecharla de una forma óptima. Y es lo que, como les comentamos, ¿no? Los invitamos a que se acerquen con nosotros, les podemos apoyar con los reportes personalizados. Estamos manejando un precio especial de aquí hasta que dure la cuarentena. De aquí hasta así es, y posiblemente, uniéndonos a la sí, colectividad. Sí, así exactamente. es. Tenemos Todos vamos a salir apoyar. juntos. Sí. Uno solo no va a salir. No, exactamente. La fuerza de uno, pues no se compara a la fuerza de todos, ¿no? Claro. Y se empieza por uno mismo y en el núcleo Totalmente. familiar, ¿no? Y es exponencial, así como hablamos del COVID, que una persona infecta a 2, esas 2 a 4, y así es exponencial. Pues esto también, del buen trato, del sentirnos bien, lo saludo, bueno, él va a saludar. Respeto al mi niño pequeño, el niño pequeño va a respetar a su maestra. Va a aprender. Y tendemos a imitar, realmente es parte de también la comunicación no verbal, el imitar, el mirroring, como que le llaman, ¿no? El espejear. El espejeo, el Exacto. mirroring. Y lo hemos visto también en varias películas y bueno, eso luego lo platicaremos también. Pero vámonos con algunos de Hablando de Películas. Hablando de películas, una película que bastante buena, que tiene muchos personajes. Así es. Intensamente, una película muy intensa y que también el mismo que contribuyó intensamente también a esta serie de Lie to Me, Miénteme, que yo creo que también muchísimas personas ya la conocemos. ¿Y de quién hablamos? De Paul Ekman, ¿no? Fue nombrado incluso en 2009 como catalogado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, y también ha sido considerado como dentro de los 100 psicólogos más destacados dentro de la historia de la psicología. Claro, también él, ¿no? Es uno de los científicos que aunamos a nuestra herramienta, ¿no? Por la trayectoria y todos los estudios que tiene. Trabajó con la CIA. Con el FBI. Con el FBI. Ajá, entonces realmente esta herramienta, para quienes tienen duda si es una ciencia, cómo se aplica y todo, bueno, pues yo creo que de Paul Ekman prácticamente todos hemos escuchado de él, incluso la CIA y el FBI, ¿no? Entonces, pues está muy interesante su trabajo y plasmado en estos programas. Y también en qué se enfocó él, no solamente hablar de las emociones primarias o las emociones básicas, sino también se refiere como que son universales, que es algo que contemplamos. Concepto que ya había dicho Carl Jung. ¿Cómo se da cuenta? Carl Jung lo que nos dice es que esta habilidad, como lo había dicho, lo tenemos en nuestras células y lo tenemos en nuestra herencia. Inclusive es como un sentido de supervivencia, ¿no? Sí. El tema es desarrollarlas, hacerlas conscientes para desarrollarlas. Entonces, eso lo decía Carl Jung con sus estudios. Paul Ekman, más contemporáneo, mucho más contemporáneo, ya en 1940. Pues sí. No sé, más sigue con nosotros. Sigue con nosotros. Ya, de entrada. Sí, porque ya Carl Jung ya no. Realiza estudios en Nueva Guinea. Él realiza estudios con, con una tribu nativa. Con nativos de Nueva Guinea que viven aislados. Que es la parte interesante. Así es, que es lo que dice Carl Jung, ¿no? De esta parte, ¿cómo compruebas que las emociones son universales? Así bueno, pues te agarras a un ser humano que vive en otro contexto completamente aislado, en Nueva Guinea, y entonces lo estimulas, para que dé estas respuestas, ¿no? Entonces, ¿la emoción? La emoción. Bueno, entonces lo que decía Carl Jung es que tú sonríes en otro país y él va a empatar la sonrisa, va a significar que es felicidad, ¿no? Ese movimiento hacia arriba significa felicidad. Exactamente. Eso decía Carl Jung. Paul Ekman lo replica en Nueva Guinea. Entonces vemos en estos rostros cómo hay felicidad, cómo hay tristeza, cómo hay repulsión, ¿no? Sí, que incluso la repulsión es la única que los animales, ¿no? No pueden sentir. Sí. El asco. Los animales también tienen una serie de emociones. Ahí es completamente diferente porque el cerebro funciona diferente a ellos. Sin embargo, cuentan con algunas emociones como la felicidad, como el enojo, como la tristeza, como la ira. Sí. Aquí el tema es que, a diferencia del ser humano, no tienen la parte consciente. Claro, sí. Sí, y bueno, hablando de este estudio que está muy interesante, pues se da cuenta, como lo mencionabas, ¿no? Aún personas que están completamente aisladas, que ni siquiera tienen la tecnología ni remotamente cercana, más bien tecnología en general, ¿cómo se puede demostrar? ¿Cómo podemos corroborar esto, ¿no? Y bueno, también ahora nos vamos también a uno todavía más contemporáneo después de Ekman.
Y estamos hablando del doctor Julián Gabarre. Un catalán. Sí, él, pues, ¿qué es lo que hace? Él ya también con estudios ya científicos, lo que probó, pues, precisamente es lo que él trabaja y le llama, es la psicología facial. Sí, sí, él también tomó referencia en varias ciencias, ¿no? Como de Corman, la morfopsicología, que ya nos habla de... Es experto en así es, entonces también con la suma de estos avances científicos, de estos estudios, el catalán crea la psicología facial, ¿no? Sí, que incluso él sigue hoy en día, es lo que está trabajando, continúa con nuevos experimentos e investigaciones, ¿no? Así es. De los más, de nuestros tiempos, es el más relevante. Es el más contemporáneo. Es el más contemporáneo. Así es. Apenas 10 años, ¿no? Que se declara. En 2010, ¿no? se hace ciencia ya con estos estudios de Gabarre. Sí. Estos estudios científicos que les decíamos ya van ligados con estudios científicos de neuropsicología, neurociencias, las nuevas llamadas neurociencias. Y bueno, ¿qué pasa esto? Que viene ahora sí que como lo están identificando, e incluso con la tecnología que tenemos ahorita, pues ya podemos tener la cuestión de, pues toma él muy en cuenta la embriología. Totalmente, lo que hablábamos, el desarrollo del embrión, ¿no? Ya que el origen, la cuestión física se da desde que nacemos, pero no nacemos ya erectos, no nacemos de este tamaño, nacemos desde la concepción. Entonces, en la concepción estamos en una bolita y nuestro sistema nervioso está en bolita. Está conectado. Entonces, por eso, lo que decían los japoneses en esta análisis oriental, pues en algún momento la frente se conectó con el estómago y se quedaron vestigios. Claro, porque estábamos hechos bolita, una elipse. Así es, entonces lo contemporáneo y lo bueno de Julián Gabarre, y yo creo que lo reconocible, y por eso lo hace ciencia, son estos estudios ya pues neurocientíficos, ya basados en, pues si bien el emperador amarillo con el Su Wen nos lo decía muy poético y nos decía es que entonces si la persona es muy triste es porque tiene llanto reprimido en los ojos, ¿no? Bueno, nos lo decía en un cuento, Gabarre ya no. Gabarre ya va directamente al desarrollo del feto y nos dice científicamente por qué y cómo surge, ¿no? De esta teoría de los 3 cerebros que él maneja. Incluso él también se enfoca mucho a lo que es la cuestión criminológica, ¿no? Cómo puede determinar, que es uno de los estudios que lo llevó a decretar como ciencia, estudió a varios presos y supo identificar a través de sus rasgos faciales quién había cometido qué tipo de ¿Qué tipo? Ajá. Sí, no solamente si era la persona que iba a cometer el crimen, sino qué tipo de crimen. Qué tipo de crimen. Y en todas supo con la aplicación de sus conocimientos, porque bueno, este es muy estudioso, tiene 2 carreras, tiene obviamente el doctorado, también es licenciado en Derecho, entonces tiene muchos estudios. Entonces, ¿de dónde partimos con él? Bueno, claro. O sea, hay mucha historia. Sí, mucho. También, como de cada uno, puede ser un programa independiente. Así Pero es. el punto es de dónde obtenemos esta información, cómo la aplicamos. Bueno, pues tenemos los fundamentos para que con el apoyo de toda esta información, de todas estas investigaciones científicas y de tantos científicos, ¿no? Sí, realmente es una herramienta que nuestros clientes que la han utilizado, que han atendido a los cursos, bueno, no salen antes de que acabe el curso, ya están identificando y todo, y bueno, ya es un conocimiento que se aplica. Sí, si lo empiezas a aplicar, y como empezamos siempre y en todos los cursos, bueno, analícense. Claro. Primero ustedes mismos. Primero vamos nosotros. Ajá, así es. Se empieza, es desde el núcleo, todo desde adentro. Desde el centro hacia afuera. Y continuamos con esta teoría de los 3 cerebros que tiene Julián Gabarre. Sin embargo, ahora con un neurocientífico, ¿no? Paul MacLean, que bueno, pues ya no es contemporáneo, 1913, 1915. Falleció hace casi 15, 2007 me parece. Claro, sí, ya uno de los más contemporáneos, porque hablamos de la época contemporánea, ¿no? Pero ya la neurociencia, Así es lo interesante. Y él ya, como neurólogo, él ya estudió propiamente lo que es el cerebro y también hace esta división fisionómica. Exacto, muy parecida precisamente, ¿no? A la que estamos manejando y a la que estábamos mencionando, que tenemos. Claro, las 3 fases. Ajá, así es. Pero él lo lleva ya explicándolo de manera neurocientífica, hablando del cerebro, y lo maneja como si tuviéramos pues
tres cerebros, ¿no? Así es, Es sí, cuando realmente es uno, ¿no? Ajá, Carl exacto. Jung lo que hace es una división fisionómica, lo que les decíamos de nivel intelectual, emocional e instintivo, ¿no? Gabarre ya lo retoma a nivel del feto, ¿no? A nivel del De la sistema concepción, nervioso central, toda esta situación. Y también denota que ahí hay tres divisiones, tres tipos de conocimiento, tres tipos de madurez del cerebro, ¿no? Y se le suma a estos dos científicos, pues ya se le suma el neurocientífico Paul Klein, que él ya hace más estudios, abre el cerebro y vemos físicamente que él ya lo divide en tres, ¿no? Entonces, partes. si nos vamos en esta división, vemos la parte de arriba del cerebro, que es la neocorteza, ahí es como el cerebro como lo conocemos, ¿no? Neocórtex. Ajá, El neocórtex. Sí, neocórtex. ¿Y qué habrá en el neocórtex? Pues las interpretaciones del mundo inmediato, ¿no? Las cuestiones más científicas, igual lo que decíamos, lo analítico, ¿no? Bajamos de nivel, nos vamos al nivel de en medio y vamos a ver el cerebro mamífero o mesencéfalo, como él le llama ya científicamente, que comprende el sistema límbico. Este es el que activa procesos básicos como la supervivencia, ¿no? Y bueno, y falta una. Y falta el cerebro que está hasta abajo, ¿no? Él lo llama el cerebro paleoncéfalo, el más reptiliano, el más original, el más primitivo más bien, que es el que comprende el tallo cerebral, ahí lo vemos en verde, ¿no? Y pues como decimos, ¿no? Esto es de los elementos básicos, la supervivencia. Y qué curioso que estos ejemplos de Paul MacLean pues machan perfectamente con lo que dice Carl Jung, ¿no? Sí, no es coincidencia. Sí, no, definitivamente no lo es. Y bueno, se van identificando también con esta información, va viendo cómo va realmente compilada todo. Imagínense ahora tener un reporte personalizado con base a todo esto, y bueno, es una fracción apenas de lo que hacemos, y para, bueno, nuevamente potenciar nuestros talentos, manejar una comunicación efectiva. Y pues les damos unos minutos en lo que tenemos este corte musical para que nos envíen sus preguntas, y regresamos después de esta canción. Acepto que la vida no todo es perfecto. Acepto que vine todo lleno de defectos. Soy efecto del ruido que traigo dentro. Acepto que no es tan fácil el trayecto.
Gracias. Y regresamos con esta canción que se llama Todo va a estar bien, de un integrante de Café Tacuba, de Meme, que es lo que les decimos, que sí va a estar bien, obviamente esto también pasará, el tema es cómo queremos que pase. Sí, ¿no? así es. Hay que aprovechar estos momentos para lo que hemos estado trabajando, bueno, desde un inicio, el autoconocimiento, Así mantener una es. comunicación efectiva. Ujú. Estamos viendo, ¿no? Cuántos científicos han estado estudiando. Involucrados, preocupados, Ajá. tratando de, pues, de descubrir al Sí. ser humano para llevarlo al estado de bienestar. Exactamente, y sobre todo ahorita podemos leer y en verdad encontrar muchos artículos que están hablando ya también de la salud mental, ¿no? Entonces, si en un momento dado tienen esa necesidad de sentirse apoyados y todo, hay que buscar ese apoyo, ¿no? Si se sienten ya abrumados y todo, bueno, pues les hemos dado también muchos tips con los cuales pueden hacer, tanto una cuestión pues mental, incluso también cuestiones físicas, para mantenernos ahora sí y que pues se pueda decir, ¿no? Todo va a estar bien. Eso es Así es. la Sí, idea, ese ¿no? es el mensaje, ¿no? Vamos a estar bien a través de este trabajo personal, de este trabajo personal llevado a la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Pues la comunicación asertiva, la que no nos hace perder el tiempo, Exacto. porque el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, y sobre todo también de dinero es bienestar, ¿no? El tiempo, ¿dónde lo quiero gastar? Si mi comunicación no es efectiva, pues tendré 10 mails porque no me di a explicar. Entonces, Sí. si desde el primer mail me doy a explicar, pues salgo temprano de mi trabajo, de mis labores, ¿no? Exacto. Y la frustración obviamente también baja, ¿no? El no poder comunicarse se siente feo, ¿no? Cuando estás tratando de decir algo y no te entienden, ¿no? Y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, bueno, pues posiblemente no es una cuestión de las palabras que se están utilizando, sino el tono en el que se está utilizando, ¿no? O con unas personas más técnicas, ¿no? Así es. Y ahora, ¿dónde lo utilizamos también todo eso? ¿En dónde? Pues también en contextos profesionales, como sociales, como personales. En otras palabras, cada vez que tenemos una interacción con algún individuo. Así es. Así de fácil. Ajá. Así de sencillo. Y comenzando, como hemos mencionado, por el autoconocimiento. ¿En dónde podemos aplicar con nosotros, con Verum, este tipo de conocimiento? Bueno, como mencionamos, la comunicación. Obviamente, pues recursos humanos viene siendo de los primeros lugares en donde estamos apoyando con la capacitación. ¿Por qué? Porque, bueno, con los apoyos ya sea de reportes o el conocimiento de poder hacer un análisis básico, entonces podemos identificar ciertos rasgos en las personas que normalmente no se identifican en lo que viene siendo un currículum o que con alguna entrevista, por así decirlo, pues intervienen algunos factores y puede uno decir, Claro. bueno, estaba muy nervioso, pero me di cuenta que está diciendo la verdad, se puso nervioso cuando estaba mintiendo. ¿Y por qué precisamente ya son muchos las personas que ejercen puestos en recursos humanos son psicólogos? Bueno, porque toman en cuenta toda esta información. La emotividad, claro, los ¿no? datos técnicos también, o sea, el tema de estas herramientas no es suplir algunas, ¿no? Como No, es complementar. así es Sí. sumarles, ¿no? Si ya tenemos a la persona pensando, imaginando cómo va a ser el reclutador, a la persona, el candidato más bien, cómo sería el candidato ideal, llega, lo lee en sus credenciales técnicas, pero pues también existen las cuestiones emocionales, ¿no? Porque también, sí, claro. si bien pues el ser humano actúa de buena fe, guiño, guiño, pues también hay gente que miente, ¿no? Entonces, Exacto, sí. Esta herramienta viene a complementar todo ese estudio, ¿no? Y también nos puede servir en esta misma área de recursos humanos a identificar, bueno, qué persona puede ser mejor para un área o para otra. Así es. ¿No? Si hay personas que de repente dicen, sí, a mí me encanta estar con la gente y todo, y realmente no es cierto, y bueno, Sí. eres el jefe de área. Bueno, ok, no significa que tu talento sea menor, pero realmente al final del día no vas a ser ni más productivo, no vas a estar feliz, y en un momento dado, pues la idea es que pues se vaya todo el mundo hacia un objetivo común. ¿Y Claro. cómo lo hacemos? Pues estando felices. Sí. Así somos productivos. Si no, pues cuántas personas son, y piensen si alguna vez se han sentido identificados, no me gusta ir a trabajar porque no soporto a esta persona, porque ya de plano ya no sé cómo comunicarme con esta Eso, otra. ¿no? Ya no sé cómo Ya comunicarme. no sé cómo hablarle, no me hacen caso. Bueno, esta herramienta precisamente les puede ayudar a cómo comunicarse con los demás, ¿no? Claro. Y como lo hemos mencionado también, pues obviamente En ventas, recursos humanos, ventas, capacitación, bueno, selección, manejamos. reclutamiento y selección. Y también, bueno, otra área que, como lo hemos también mencionado, seguridad personal. Pero ¿qué viene si no estás en la empresa? O pues
las entrevistas de trabajo, ¿no? Tuvimos incluso un programa, ¿no? Hablando de las entrevistas de trabajo, y tenemos un programa también personalizado que hacemos desde la edición del currículum, la traducción al inglés si fuera necesario, y a través de una entrevista de trabajo se hace un simulador, e incluso lo acabamos de hacer también en línea, para ver con una entrevista cómo está reaccionando la persona, Sí. qué puede potenciar, qué necesita mantener, así que tener alguna fortaleza, y también, ¿no? A veces hasta volver a evaluar en dónde están enfocados para conseguir trabajo, ¿no? Posiblemente Totalmente. no es lo que todo el mundo les ha venido diciendo, o posiblemente es lo que todo el mundo les ha venido diciendo y no lo han querido hacer, pero ya le damos esa justificación, esa razón por la cual debe bueno, es una sugerencia, irse por un camino o por otro para evolucionar. Al final del día tenemos que evolucionar. Claro, todo esto lo basamos en el enagrama de Carl Jung, ¿no? Como lo hablábamos en un principio, o sea, no partimos de adivinaciones, no partimos de cuentos, ¿no? Nos vamos a varios científicos que tienen en común estas herramientas que ya aplicándolas en la contemporaneidad, pues nos dan autoconocimiento. Ese conocimiento, ¿dónde lo podemos aplicar? Pues ya dijimos, ¿no? En nuestras áreas públicas o en nuestras áreas más íntimas, ¿no? Ya sea en la cuestión del trabajo o relacionándome con mis seres queridos, ¿no? Claro. O proyectos personales, ¿no? Que Como de repente, también proyectos no personales, me he podido claro. arrancar. He tenido siempre la idea de que quiero escribir, no sé, un libro. Y no lo he podido hacer porque, bueno, ok, a veces incluso les incluimos ciertos ejercicios porque que no solamente tiene que ver con la cuestión intelectual. Somos personas, pues, integrales, ¿no? Entonces, desde que somos una persona sana, que es lo mismo, ¿no? Regresamos. ¿Eres saludable? Entonces, bueno, llevas una dieta que en un momento dado te da la energía que necesitas, bueno, pues entonces te recomendamos esto. ¿Sufres de ansiedad? Te recomendamos esto, ¿no? Entonces es una cuestión integral, no solamente para mencionar, ¿no? Que muchas personas, que es lo que más nos piden, claro, la cuestión profesional, pero se trabaja todo, entonces eso es lo bonito también de la herramienta, ¿no? Lo que decía justo, ¿no? Se trabaja todo a través de estas herramientas que tienen en común los estudios de los científicos. Entonces lo basamos en este eneagrama de personalidades del cual ya hablamos, que lo dice Carl Jung, y ¿Y de qué manera, no? y de qué manera es que lo estamos viendo, es decir, lo personalizamos para dependiendo tu capacidad, ¿no? Y pues también hablando de esta cuestión de la educación y todo, pues tenemos un punto así, el último comentario, creo que nos da tiempo. Hablamos de la neurociencia, hablemos de la neuroeducación. Claro. ¿Qué es la neuroeducación? Es una disciplina que promueve la integración entre ciencias de la educación y la neurología, donde los educadores y neurocientíficos desarrollan disciplinas como la psicología, la neurociencia, la educación y la ciencia cognitiva. Así es, entonces esto ya es lo que está integrando todo con todo, Claro. al final de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Ya estudios científicos de Paul MacLean que ya se meten en estas cuestiones de las máquinas. Sí, las de MRI, las resonancia magnética, ¿no? Sí. Ajá. Las redonditas. Sí, las redonditas de Sí, resonancia sí. magnética. Resonancia magnética. sí. Entonces, este autor, Paul MacLean, pues ya se mete directamente a revisar las zonas del cerebro que se estimulan. Que se va estimulando en un momento dado. Que se estimulan dependiendo del área. lo que, sí, el estímulo a qué área del cerebro es lo que está en un momento dado pues estimulando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y con base a eso, pues obviamente, ¿cómo se traduce? Pues se está bajando, se está aterrizando a la cuestión educativa. Así es. Estos estudios son muy prácticos, muy... y asertivos. Muy asertivos, ajá, sí, porque se ve el cerebro en tiempo real, ¿no? Sí. Por ejemplo, hacen estudios con músicos, ¿no? Entonces ven que está el estudio con una persona regular, entonces le ponen un estímulo auditivo, entonces cierta zona del cerebro reacciona. Le ponen otro estímulo a una persona que no es música, entonces una cuestión física, entonces una parte del cerebro reacciona. Está leyendo, otra parte del cerebro reacciona. Está aprendiendo algo nuevo, otra parte del cerebro reacciona. Los músicos tienen conectados los hemisferios, entonces cuando ellos hacen música,
no solo un hemisferio, el hemisferio de la comunicación, aquí la parte de la música, aquí, no, ellos se ilumina toda la cabeza, ¿no? Ambos lados entonces ahora, con todos estos estudios que vienen desde el Emperador Amarillo, por eso lo queríamos renombrar de esa parte, desde el Emperador Amarillo, pasando por Paul MacLean, neurocientífico de 1913 y 1915, ya los más contemporáneos, Paul Ekman, y ahora Julián Gabarre con ya su ciencia de psicología facial, Pues con ello resumimos. Pues sí, ya con eso resumimos todo esto y cómo ahora lo están aplicando a métodos de aprendizaje. Sí. Cómo yo voy a actualizarme, cómo yo voy a enseñar nuevos métodos a las nuevas mentes de esta nueva generación, pues a través de estos estudios, ¿no? También de neuroeducación, qué cosas voy a estimular para que en el niño se desarrolle, ¿no? Y en el niño hablamos porque es en la educación. La educación tiene un periodo. El niño se va a educar en este periodo que se llama periodo de ventana, ¿no? La impronta. Después vamos a educar ya socialmente, pero realmente los valores, la educación, las emociones se instalan ahí. La primera. Entonces ya lo están viendo estos nuevos científicos que están haciendo la neuroeducación y que se arropan de todos los que hablamos nosotros. Y están creando estas nuevas herramientas para educar, para aprender. Es una forma diferente de aprender. Así es. Potenciar la educación. Entonces, bueno, pues lo que queremos hacer también ahorita, aquí algo que nos gusta mucho es que, pues la curiosidad, siempre dicen que la curiosidad mató al gato, pero aquí más bien los estamos invitando a que, o la pregunta que les hacemos, ¿no tienes curiosidad por saber quién eres? ¿Tienes curiosidad por saber cómo poder comunicarte mejor en todos tus entornos? Pues si es así, y estamos seguros de que lo es, escríbenos, ya tienen nuestros datos y bueno, les recordamos el teléfono o los teléfonos a los que nos pueden mandar una pregunta o solicitar los servicios son el 56 11 24 65 40, el 55 14 46 13 81. Y también tenemos nuestra página web, nuestro sitio, como lo pueden ver en pantalla, verumdesarrollointegral.com.mx. Y pues nos despedimos el día de hoy, los esperamos la próxima semana, el sábado en punto. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Que estén muy bien, cuídense, quédense en casa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego.